Ok, acabamos de ver la primera clase del curso Ciencia y Religión de Lawrence Príncipe. ¿Tienen comentarios? La Emiro, ponderación de Príncipe para establecer el campo de juego en el que se mete, ¿no? Que es dificilísimo porque yo, por mi propia vida previa, ha sido una especie de guerra contra todas las religiones. Ese punto en el que establece diversas perspectivas, entonces una de las cuales es no guerra entre, sino que sencillamente esa expresión hace pocos días me llegó así, haciéndome un café. Digo, bueno, se puede ser teólogo ateo. Me quedó la respuesta me quedó en el aire, pero él la planteó hoy bueno, en el Jorge nos grupo había mencionado eso, de que un ateo podía ser teólogo. Nos lo había mencionado hace hace un 3 años, tiempo. cuando yo no estaba. No, 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 eso fue este año, no fue hace tanto. Bueno, la segunda clase sobre precisamente ese modelo que él dijo, el de la guerra, que solo la mencionó y saltó. Propongo ver eso después, pero bueno, vamos a escuchar los comentarios. Estoy seguro que Jorge, Miro, bueno, quizás Mario, tienen comentarios. Jorge, Me niego a Hay comentar. casualidades, hay casualidades que Synchronicity. realmente, Estoy diciendo ¿eh? que Dios existe y se molestó con Jorge, porque lo muteó y lo congeló. Jorge, Ahí sí, está Jorge, te ahí está perdimos, Jorge. Jorge, te perdimos por un momento, entonces no escuchamos lo que... Le estabas diciendo algo de las coincidencias. No, que yo he indicado a ustedes que ese es un tema que estoy en mute. No me oyen, no me oyen, Sí me te oyen, oye, no me Sí, sí sí, te oyen. te Ahora, oye. oímos. ahora sí te escuchamos, sí te escuchamos. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok. No, que yo le he dicho que realmente mi formación fue profundamente religiosa inicialmente, hasta que llegó un momento en que llegó un quiebre, sobre todo cuando estaba haciendo el doctorado, y sobre todo un doctorado donde mi tutor era discípulo ¿de qué? Mi tutor era discípulo de Carnap. Te podrás imaginar, el maestro del neopositivismo, y que es el área más antirreligiosa, antimetafísica inclusive. Sí. Bueno, tuve que manejar esa dualidad. Y siempre me quedó un poco el interrogante, ¿no? Y yo creo que el primer punto es confundir el teísmo con la religión. Mejor dicho, el tema de la teología. Siempre, ¿por qué razón de la teología y la religión? No, tú puedes ser no religioso y estudiar teología. La Claro. teología es estudio del concepto de Dios, como concepto. Y si tú quieres estudiar el concepto de Dios, no, bueno, entonces te metes a estudiar teología. ¿Por qué? Porque realmente tú quieres ver en qué medida está bien fundamentada tu posición atea. Si tú eres un ateo y tú quieres realmente fundamentar bien tu posición atea de por qué Dios no existe, estudias teología, pues. Esa es una versión. Y para así fortalecer tu posición atea. Yo uso el término teísmo. Por cierto, en esa investigación que hice en estos días, resulta que la palabra Dios la usaban, es un término que viene del proto-indoeuropeo. Y el proto-indoeuropeo usaban el término Zeus, que el TH nosotros lo pronunciamos Zeus. Y Zeus era el dios de los romanos. Claro. Zeus era el dios de los romanos, ¿no? El dios principal, el dios más poderoso, como Júpiter, como el equivalente de Júpiter, sería el correspondiente a Júpiter en la literatura, en la mitología o en la literatura romana. Y Zeus es Theus, que realmente puede Es Dios, leerse como Teus, es Dios, es Dios.
como Zeus. Y Zeus era como lo traducen al español del dios romano, pero en realidad es el Teus, el Teo Indoeuropeo, del, el sánscrito. del latín, el Teus del latín, y donde nosotros lo traducimos como, al latín es Deus, el latín es Deus, y nosotros lo traducimos como Dios, pues. Donde hay la ruptura fonética es en el inglés que habla de God, y no le he estudiado de dónde viene el término God, pero más o menos todas el área latina y griega sí está con ese concepto. Ahora, la idea de Dios, si estamos hablando del protoindoeuropeo, quiere decir que ya los protoindoeuropeos trataban el tema. Y yo creo que en realidad es un tema que está asociado con el intelecto, donde, que cuando digo el intelecto quiere decir que la mente humana, sapiens, es un tema asociado con el concepto de sapiens, que ya empezó a tratar de distinguir que habían seres que eran como nosotros y seres que no eran como nosotros, pero que hacían cosas que nosotros no podíamos hacer. Y por eso quizás desde muy temprano inventaron el concepto del Teus como una explicación a la ignorancia. Es decir, Deus es como la explicación a el que hace todo lo que yo no sé. Entonces, por eso es que a través del avance de la civilización, a medida que uno va explicando cosas, va descubriendo que realmente hay cosas que no son propias de un Teus, sino propias de la naturaleza o de la actividad humana, pero que en realidad no son de índole divina. O sea, que se va eliminando la divinificación. Y la pregunta es que cuando uno llega a hacer esa eliminación total, entonces se podía justificar que eliminó a Dios, mató a Dios, y al matar a Dios, pues ya, pues entonces uno con propiedad decir que es ateo. Pero mucho del ateísmo es como una reacción a esa posición intensa de la religión, o en particular en nuestro caso de la religión católica, en general la religión cristiana, de forzar, y sobre todo a nivel de la infancia, de forzar el concepto de Dios. Y se cree simplemente porque es así, porque tienes que creerlo. O sea, que una especie de dogmatismo. Entonces, eso me fue formando en mi formación lógica de que efectivamente el fideísmo es una cuestión asociada con dogmatismo. Pero realmente yo no soy dogmático. Yo aprendí a no ser. Una de las cosas que obtuve de mi formación de Carnap, básicamente es no ser dogmático, o sea, estar en contra de todo, como en contra de todo dogma. Y por mí, en ese sentido, entonces, ser ateo es como ser dogmático. Entonces, por eso es que yo no soy ateo. Es decir, el aceptar, o sea, llega un punto donde dentro del ámbito de la ignorancia, como los antiguos y como todavía sigue así, en el ámbito de la ignorancia, el ser ateo o el ser teísta, como yo lo llamo, son cosas que no son demostrables. Simplemente la razón no puede explicar, está fuera del alcance de la razón. Entonces viene una situación, dice, si está fuera del alcance de la razón, ¿dónde entra? Entonces, en mis discusiones acá con Emiro y con ustedes y con los científicos de la academia y con lo que veo de la ciencia, he llegado a estructurar a construir una especie de estratificación sobre el mundo del saber. Y entonces hay un mundo del saber en el cual tú, por ejemplo, el saber positivo, que es el de la ciencia, que es el fisicalista, que es decir, que yo lo que tengo que saber es todo lo que puedo demostrar, de alguna manera. Ese es el saber con que se forman los científicos, pues. Entonces, cuando tú tratas de ver, bueno, ¿y cómo demuestra Dios? No, Dios no se puede demostrar. Entonces, sencillamente, no creo en Dios porque yo creo es lo que se puede demostrar, y como Dios no se puede demostrar, pues no creo en él.
Bien, esa es una posición que yo considero que es válida, pero es limitada, porque no solamente tú crees todo lo que se puede demostrar, tu vida la haces en base a una cantidad de creencias que no son científicas y que no han sido demostradas, pero que son parte de la forma pragmática en que tú ves el mundo. Entonces, en el mundo nuestro, tú partes de que la gente, por ejemplo, es inocente hasta que se muestra que sea culpable. Entonces tú crees en la inocencia de la gente, aun cuando sean muy malandros, pero crees en la inocencia hasta que tengas evidencia de que es culpable. Pero esa creencia no es racional, es una creencia que tú la ves como pragmática, es una creencia pragmática. Pero vamos a decir que en los estratos, y aquí estoy tratando de recurrir a un pensamiento de un tipo que no era precisamente muy religioso, que era Protágoras. Que Protágoras, el padre de los sofistas, el sofista principal, el enemigo de Sócrates, él tenía una expresión de esas que uno se graba y no se olvida, que él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Todas las cosas. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que efectivamente nosotros, en, en nuestro desempeño, en nuestro desenvolvimiento del mundo, tenemos que hacer las cosas en base a nuestra dimensión, a lo que nosotros manejamos. Nosotros interactuamos un mundo que es el mundo que vemos, el mundo que sentimos y el mundo que puede ser sometido a nuestras acciones en forma directa. Pero ese no es el mundo físico. Cuando tú, el ser humano, empieza a estudiar física, y todavía aquí viene la historia de la física, que es lo que estamos nosotros haciendo, historia de la ciencia. A medida que la ciencia va avanzando, va descubriendo, bueno, entonces vienen las ideas de Aristóteles y de Platón, y después las ideas de medievales, y después vienen las ideas de Kepler, y después viene Newton, y después viene Einstein, y después vienen los tipos, y ahora resulta que estamos en el mundo de la cuántica, y además, pero siempre estamos, tratando de justificar en nuestro alcance, pero hay cosas que siempre, toda la vida, hemos estado luchando contra algo que está fuera de nuestra explicación. En mi conversaciones, vamos a decir así, porque no hay aspectos emotivos encontrados con Emiro, cuando él dice que la matemática y la lógica y todo lo que hago yo no es ciencia, porque yo lo que hago es lógica, matemática, computación, todo es teórico. Yo no soy un tipo que me baso, mi formación, aunque soy ingeniero, mi formación intelectual está en el campo de la computación y de la información. ¿Ah? No te dejes provocar. No me voy a dejar provocar, por favor. Y entonces, bueno, no, pero eso sí lo he dado. Yo siempre te he dado planteando acá, cuando tú dices que no que la matemática no es, que tú eres matemático, que la matemática no es una ciencia, bueno, depende de lo que te define como ciencia, y por eso es que estamos aquí en este proceso de identificar a través de la historia qué es lo que la gente, la humanidad ha entendido por ciencia. Pero de todas formas, sí, el caso del mundo de Miro es de la ciencia positiva, que es lo que se enseña en la universidad, en toda universidad decente, sobre todo en las universidades vinculadas al mundo ¿cómo que se llama? Analítico, como yo fui, posiblemente Emiro y todo lo que he estudiado en el mundo que está bajo la influencia del pensamiento analítico, piensa de esa manera, pero existe el mismo análisis matemático, y por eso es que no se considera ciencia, escapa al mundo del positivismo. Tú no puedes explicar el continuum, y más aún, el infinito no lo puedes explicar. O sea, que el concepto de infinito está fuera. Entonces, todo lo que es Cantor, la razón de ser de Cantor, de quien tanto se habla, todo lo que hizo Cantor era, bueno, ahí estaba Kronecker, por eso era que era enemigo de Cantor, ¿no? Por eso es que Kronecker lo odiaba, porque realmente estaba trabajando en una cosa que para Kronecker no tenía absolutamente ningún sentido, lo que hacía Cantor, y menos darle un título de doctor a un tipo que estaba trabajando con una cosa que no era absolutamente, que era pura fantasía.
pues, Bueno, por yo creo que todo, otro día veremos eso. No sabía de esa qué polémica verdad. o entre Kronecker y Cantor. Otro día propongo ver ese tema. Bueno, bueno, Jorge, no sé si terminaste ya tu comentario sobre, bueno, pero ¿te gustó lo de la clase que vimos? No, es que por supuesto, no, es interesante. No, es que, vamos a decir, Pero esta fue inicia la primera brillante. parte, ¿no? Sí, Este es el inicio. es apenas la Este, introducción, claro. no ha tocado, no ha tocado tema, no ha entrado a profundidad en el tema. Pero Estaba, decía también, para abreviar, yo simplemente creo que la religión, en este momento, para mí la religión es una actividad humana y por lo tanto una humanidad que es respetable, pero no debe confundirse con el teísmo. O sea, la religión y el teísmo, o el teísmo son cosas que se solapan, pero no son iguales. Es decir, el teísmo, mi condición, mi posición de teísmo, es que yo creo que hay un teos, pero que es un teos que no es religioso, es un teos que es producto de una posición justificada por una condición de clausura conceptual en el mundo de las ideas, de la lógica matemática fundamentalmente. Es que ahí llego yo a un ser que es muy distinto al Dios de la religión. ¿Te das cuenta? Entonces, yo soy, cuando digo que no soy ateo, es porque creo que hay un Dios, pero creo que el Dios que tengo no es el Dios de la religión. O sea, que no soy religioso. Yo ok, siento que soy teísta, pero no religioso. ¿Ok? ok, Ese era el resumen que En quería resumen, hacerle, sí. de justificarle mi posición. Yo soy un ok, tipo que soy teísta, pero no religioso. Y teísta porque no porque lo puedo probar, sino porque decidí libremente, para comodidad de mi estructura mental, aceptar cómo hay un supremo que pudiera haber sido perfectamente válido el considerar que no hay un supremo. Punto. Ese gracias, era el Jorge. argumento. Bien, a ver, Emiro, sin provocaciones. Bueno, Emiro, reacciona a la clase de Príncipe bueno, no sé. Sí, bueno, voy a empezar por la clase de príncipe y no por las provocaciones de mi querido amigo. Bueno, mira, sí, yo creo que él es bien importante, aunque parezca mentira, esa disgregación, porque hoy no habló realmente mucho del tema, sino de la importancia de disgregar una serie de conceptos y el problema de tratar de dar definiciones, que es parte de la confusión que siempre sufre este, eh, mi querido amigo Jorge, cuando yo digo que la ciencia, que la matemática no es una ciencia, él se confunde porque él confunde las definiciones y para él la cocina es una ciencia, etcétera. Entonces, pero no es así, estás confundiendo, estás utilizando mal las definiciones, pero está bien, es una cosa que se le puede perdonar. Pero en todo caso, bueno, Gracias. de eso hay libros completos. Yo les presenté un libro donde al final el autor hace sus conclusiones y está más del lado de lo que yo digo, pero hay autores, por ejemplo, el premio Nobel de física famoso inglés, En rosa. eh, sí, que dice que no, que sí hay, etcétera. Pero ese no es el punto de la discusión. El punto de la discusión importante es que estos conceptos, y eso sí me parece, fíjate que es importantísimo lo que él dice, porque a uno puede verse atrapado en un concepto moderno y eso es un poquito peligroso cuando uno está estudiando la historia. Entonces él dice, bueno, vamos a usar un concepto lo más amplio posible, pero cuando tú usas un concepto lo más amplio posible, entonces te encuentras con el problema con que él se encuentra, bueno, no es un problema, sino que entras en un mundo que es difuso, ¿verdad? En donde no hay una división clara. Y en ese mundo difuso, tanto la ciencia como la religión comparten una serie de metodologías similares. Por ejemplo, el uso de axiomas. Para la religión, Dios existe es un axioma. Y es verdad que el teólogo, a partir de ese axioma, los que creen en Dios, los teólogos que se dedican a explicar cosas sobre Dios, como que si Dios fue hombre o no fue hombre, si la Santísima Trinidad existe o no existe y qué carrizo es eso, todo eso, parte de un axioma. El axioma es Dios existe. El matemático también tiene que partir de axiomas y el científico parte de un axioma. Hay un axioma bien importante que él mencionó, que es un punto que yo creo que es fundamental
es un punto del cual parten los físicos en general, del cual parten los biólogos en particular, y es el punto de que hay una realidad independiente de externa a nosotros. mí. Sí. Hay una realidad externa. Y algunos historiadores, porque Harari, y no solamente parte de ese punto, sino que él va más allá. Y Harari en su libro Nexos empieza por decir, yo parto por decir que sí hay verdades, que eso de que la verdad no existe y es relativa y no sé, eso no, eso es paja. Hay verdades, dice él. Hay cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas. ¿Ok? Entonces llega mucho más allá en ese sentido Harari en Nexus, en su libro Nexus. Porque, bueno, tiene que tratar un tema difícil, que es el tema de la inteligencia artificial, y se ve obligado a establecer unos parámetros muy concretos. Entonces, esta parte es lo que yo creo que es muy importante de esta primera lección. Y vemos esas similitudes, ¿no? O sea, no es cierto, por ejemplo, que el ateísmo no use la razón. Cuando tú ves los argumentos de San Agustín, él pone sus axiomas, como diría mi amigo, de Teus, ¿verdad? De Zeus, de Teus, pone sus axiomas y a partir de esos axiomas discute cosas y llega a conclusiones que son hechas por la razón. Por cierto, a veces hay sofismas metidos ahí. A Sí. veces no es cierto que son realmente lógicos, sino que hay asunciones ocultas y uno las descubre y dice, bueno, pero es que esto no necesariamente de A no sigue B en ese sentido. Pero el teólogo trata de hacerlo. Spinoza era un teólogo. Spinoza era un teólogo. A mí me parece obvio que Spinoza era un teólogo, porque cuando Spinoza, precisamente cuando él diserta sobre el universo, para él está disertando sobre Dios. Y él Entonces él es un pretendía demostrar la existencia de Dios con la geometría. Exactamente. Entonces él es un teólogo, pero es un teólogo que no es cristiano, es un teólogo que no es judío, etcétera. Luego, es cierto que Príncipe, además, como parte o se concentra en la parte occidental de la religión, obvia algunas religiones en donde no existe un Dios persona, como es el budismo, por ejemplo. O sea, no es cierto, es absolutamente falso que todos los seres humanos recurrieron a la existencia de un ser, de una existencia superior creadora. El budismo no lo hace. Y hay muchas otras religiones que no lo hacen, que son religiones menores, por supuesto, pero que no lo hacen y que ven el mundo de otra manera. Eso no niega que ellos no tengan una espiritualidad. Por ejemplo, los budistas creen en la reencarnación, ¿verdad? Entonces el alma existe, pero no hay un ser superior que creó el universo. No hay un ser superior que está metido en la vida tuya todos los días. Porque el cristianismo, entre otras cosas importantes, entre sus dogmas está la necesidad de que sufras, de allí el flagelamiento medieval y todas esas cosas, para que imites el sufrimiento de Cristo. Por lo menos con el Nuevo Testamento tú debes sufrir. El sufrimiento es el camino a la salvación, no el placer, no la felicidad, sino el sufrimiento. Y bueno, Perdona, son ya que dogmas, esos mencionas son eso, dogmas. ya que Ajá. mencionas eso, en estas vacaciones pasamos por Fátima, ¿no? Ah, Y me Interesante. impresionó lo inmenso del sitio, pero también me llamó la atención que había gente haciendo un trayecto entre dos basílicas muy largo, ¿cómo dices? Como caminando de rodillas. O mm, sea, me has recordado esto del Una sufrimiento. Peregrinación, peregrinación. exacto. Peregrinación, exacto. Bueno, Peregrinación de pero lo que rodillas, digo es que Pablo. lo estaban haciendo como caminando de rodillas, o sea, arrodillados, pero Sí, sí, dando pasos de rodillas. O sea, sí, arrodillado, yo arrodillado. estaba ahí más ahí como Es como una por penitencia. curiosidad, sí, el sufrimiento que mencionas. Me has hecho Pero recordar eso, Miro. sí, es hay que un caso parecido diferente. Perdóneseme la dualidad que es en Ciudad de México, Centroamérica es uno de los centros, uno de los lugares de mayor presencia católica. mm, Cuando una persona del pueblo se enferma un niño y se salva,
Entonces, yo te prometo, ver con la Virgencita de Guadalupe, que voy a caminar de rodillas desde mi casa hasta el altar, si tú me salvas a mi hijo. Y tú ves el gentío caminando de rodillas por Ciudad de México, van Sí. en camino de la... Entonces, aquí no es el sufrimiento la vía, sino la retribución por el milagro. Entonces, eso me Bueno, lleva pero a... son las dos cosas, pero son Son las las dos dos cosas. cosas. Porque de alguna manera, como te decía, por ejemplo, una de las cosas que tiene el catolicismo después de, por supuesto, estamos hablando después de, ¿cómo se llama? El emperador romano, el que fundó el imperio romano de Constantino. Constantino, después de Constantino, es precisamente ese énfasis en el sufrimiento. Y pero a donde iba era que no todas las religiones son así, pero como nos estamos centrando en esta, y me interesaba destacar eso, y también me interesa destacar que también hay otra posición que yo pienso, y me perdonan que mezcle las palabras, pero es así como lo pienso, que para mí el ateísmo no, el ateísmo es un poco acientífico, precisamente porque el ateísmo se basa en un conocimiento de fe, que es que Dios no existe, lo Un proclamo, Dios acto no de existe. fe, claro. Claro. Entonces es un acto de fe también, en eso estoy de acuerdo también con Príncipe. Para mí, la única posición, por lo menos la que yo tengo, y yo no la tengo porque me hayan metido las dudas a alguien. A lo mejor sí, porque he leído tanto que a lo mejor eso es lo que me mete las dudas, seguramente es eso. Pero yo no puedo estar seguro de que Dios no existe ni de que existe. Pero hay un momento en que uno puede decir, coño, esa discusión para mí es irrelevante. Para mí lo es. ¿De acuerdo? Hay un momento en que para mí felicidad personal, eso dejó de ser un drama. Porque por supuesto que fue... Yo ahí estoy contigo, no solo agnóstico, sino tampoco no me parece, exacto, no, yo no lo siento relevante, o sea, Para mí es irrelevante o esa sea, discusión. no me interesa, sí, no me Y doy, eso me quitó, Porque además porque es cuando yo demasiado personal. tenía 12, 13 años estaba con ese rollo, porque como muy bien dice mi querido Jorge, cuando uno es chamo, tienes que rezar, te sientas, te arrodillas, tú tienes que creer, Dios existe. No, ¿cómo se te ocurre, Anatén? ¿Cómo dices esas cosas? Que Dios te perdone por haber dicho esa palabra. Tantas cosas que te meten en la cabeza, que te crean una serie de dudas. Entonces, cuando tú empiezas a dudar, tú hasta llegas a pensar, coño, ¿será que yo soy malo, que soy un pecador, que voy a ir al infierno? Porque eso eran los mecanismos de la iglesia. No, fíjate que en el libro ese que vas a ver, en This Word, vas a ver que los traductores se les prohibía, los monjes que estaban haciendo las transcripciones, se les prohibía preguntar qué era lo que estaban escribiendo. Se les prohibía hacerse preguntas. Mira, aquí dice eso, hay un error. Usted no tiene que. No, esos son libros Copie. paganos todos. Usted agarre y escriba lo que ve ahí. No se pregunte nada. Preguntarse, hacerse preguntas, estaba mal. Hacerse Claro. preguntas daba origen a castigos. O sea, preguntarse era malo. Entonces, esa es otra característica que a lo mejor hoy está olvidada, pero en cierto sentido todavía existe. Yo vi en una entrevista que estaba haciéndole uno de estos entrevistadores famosos americanos, que es muy bueno, por cierto, y me gusta mucho, pero el tipo obviamente seguramente es socialista y seguramente es súper ateo y irreverente, pero me gusta mucho. No recuerdo ahora cómo es que se llama él, pero él inclusive él ha, él ha sido invitado a cenar con Trump y ellos han hablado y discutido. Entonces es muy simpático ver cómo él recuerda su conversación con Trump. Pero el punto es que él le pregunta, en una de estas cosas que él hace para su programa de televisión, él está entrevistando a varias personas y se fue a Texas, a las partes que son más religiosas. Y una señora, mira, bella, elegante, con mucho dinero, le pregunta, ¿no? Mire, pero usted cree en la evolución y tal. Le dice, no, ¿y por qué hoy tengo yo que creer en la evolución? Yo soy feliz creyendo en la Biblia. A mí me educaron creyendo en la Biblia y yo no tengo por qué creer en ninguna otra cosa que no sea la Biblia. Yo no veo necesidad. Fíjate que es lo mismo que yo estoy diciendo, pero desde el punto de vista de ella. Para ella no hay ningún Además, rollo, ella no se va no a solo poner a ella. pensar si existe, si hay un origen del universo que no sea el que dice la Biblia, etc. Ella está feliz con su bendita Biblia. Y a mí no me molestaría eso si no fuera que por los que promueven eso, promueven el castigo
de los que no siguen eso, Claro. todavía hoy en día, ¿verdad? Ahora es cuando. Ese es el problema, ahora es cuando, mejor dicho. Entonces, es bien interesante cómo pone las cosas Príncipe, porque en efecto, hay muchos ejemplos de teólogos que no eran necesariamente religiosos, y hay muchos ejemplos de agnósticos que hicieron teología también, por cierto. Hay personas que acusaban a Spinoza. Había un famoso papa que decía que Spinoza no había que leerlo porque Spinoza era ateo. Y él El decía que rabino eso de no. Ámsterdam. Sí, ajá. Y él decía que era ateo y que no, eso de que el tipo era agnóstico, eso no era verdad, que él era ateo. Porque el tipo que duda que Dios sea un ser, ya es ateo. Si usted duda que Dios es un ser, usted ya es ateo. Si usted duda que Dios no dirige los afaires de la humanidad, así que si usted duda que usted orándole a Dios no puede cambiar las cosas, usted es un ateo. Para este señor era clarísimo que Spinoza era un ateo, porque la religión católica es más que creer en Dios. La religión católica fue durante siglos, y a lo mejor ahorita puede ser más flexible, pero durante siglos la religión católica ha sido una religión dogmática. Ha habido un dogma y el apartarse de ese dogma es pecado, y el seguirlo es recompensado hasta el punto de que el individuo que dirigió a las masas para que mataran a Hipatia, para que la arrastraran de su casa, la desnudaran, le rompieran la piel a latigazos y la mataran prácticamente viva, acusándola de brujería, por esos maravillosos hechos, la iglesia lo hizo santo. Esa es la religión católica. Esa Bueno, Wow. en este ese Mira, momento monstruo. tenemos. Jorge ha levantado la mano. Ahora, yo creo que vale la pena ver al menos el comienzo de la segunda clase de Príncipe si tienen tiempo. No, yo quiero verla también, además. Si Jorge Jorge, levanta la mano, a Jorge, lo mejor es para pegarme. ok, Jorge, no me pegues. Jorge, has levantado la mano. Jorge está dormido. No, yo quiero, no, yo quiero, sí, está durmiendo. Yo estoy durmiendo. Mira, no, yo quiero aclarar unos puntos en la discusión, porque realmente yo quisiera que este intercambio de ideas fuera ajeno a las emociones. Y Es si era ajeno. ajeno a las emociones, sería lo más racional que sea posible. Y si es racional, no deben estarse inventando cosas. Cuando yo te digo, cuando yo menciono a Emiro, la única razón por la cual lo menciono no es por sus creencias, porque no me estoy metiendo con sus creencias. Cuando yo menciono a Emiro es por lo que él dice, y lo único que yo objeto y desacuerdo con Emiro es que él dice que la lógica y la matemática no es una No ciencia. son ciencias. Punto. Yo no estoy hablando con Dios ni nada. Yo no, eso de lo divino y todo eso, no. Estoy diciendo que la No te matemática es una preocupes, ciencia. Jorge, yo lo sé muy Ok, bien. Yo también he hecho. ok, Perdóname que a mí me gusta echar broma. ok. No vamos No, a ese ir es un a, punto. ok, No, pero, no, no, pero Está bien, perdona, déjame, coño, si me pide la claro. opinión, déjame No me explicarme. Si no, apabullen. no me dale, corten, dale, Jorge, dale. no me apabullen. El punto es que no quiero entrar en, lo que quiero es establecer un protocolo en el cual no entremos en discutir que si tú, que si yo, sino sencillamente centrarnos en lo que es racional. Estamos tratando de ser en el mundo de la razón. Por cierto, es en el mundo de la razón, no en el mundo de la percepción y del empirismo. O sea que esto no es ciencia. Aquí lo que estamos discutiendo no es ciencia, porque la ciencia está, el tema que estamos hablando está fuera de la ciencia, y ese es un punto mío, que no solamente el mundo del conocimiento y el mundo del ser humano es el mundo de la ciencia. La ciencia cubre una parte, pero es solamente una parte, y por eso mencioné a Protágoras, que realmente es parte del mundo en que nosotros manejamos. Ese mundo de la ciencia es importantísimo para ese mundo, pero no es todo, y esa es mi única posición. Yo no me restringo al mundo de la ciencia. Y de hecho la discusión o la conversación o el intercambio que tenemos no es científica. ¿Me explico? No Tampoco es es religiosa, científico. es sobre Es religión, filosófica. pero es lógica. Pero es No, es lógica. ¿Te filosófica. das Es cuenta? filosófica, Jorge.
Es es sobre historia. filosófica, pero fundamentada en lógica. No es una filosofía esotérica, una filosofía de fantasía, de mentirita o de ilusiones, sino una filosofía bien fundamentada. O sea, que realmente está en el plano de la filosofía. Filosofía para mí, filosofía es el amor al saber. Yo soy filósofo no porque sé filosofía, sino porque me encantaría saber y porque busco el saber. Pero esa búsqueda es con un criterio crítico, no un criterio dogmático. No busco el saber que alguien me dice que es, sino el saber que mi competencias intelectuales me dicen que es. Entonces soy egoísta, sí, soy egoísta y por eso es que yo no ando en una escuela religiosa convenciendo a los demás. Si yo digo esto, y gracias por darme el tiempo, no es porque yo lo estoy tratando de convencer a ustedes porque yo soy un testigo de Jehová. Sino, y después le echo un cuento de los testigos de Jehová. Después le echo un cuento buenísimo de testigos de Jehová. Pero no quiero pegar. Vamos al siguiente, pero antes de irnos Okay. te quisiera hacer una pregunta, Jorge. ¿Tú estás de acuerdo conmigo o no en que, por lo menos para mí, esta discusión de Príncipe es muy buena precisamente porque Príncipe nos obliga a distinguir y a razonar que cuando hacemos las definiciones, a veces por hacer las definiciones, creamos unas barreras que realmente no existen. Hay un mundo difuso, ¿verdad?, entre religión y ciencia. Hay una parte allí, hay una gran cantidad. Fíjate que lo que él decía que es cierto. Lo que motivaba a Kepler era más religioso que otra cosa, y a Newton también, por cierto. Newton también. ¿Entiendes? Entonces, ya va, pero es distinto. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando estás hablando de la naturaleza de la ciencia, de lo que llamamos el conocimiento científico, es muy distinto a cuando estamos hablando, por ejemplo, del conocimiento religioso. El conocimiento religioso es un conocimiento que se basa más en la fe. Son cosas en ese sentido distintas, pero ambas tienen muchas coincidencias. Yo te dije, ¿verdad? Ambas empiezan por unos axiomas, ambas. Ahora, no por eso el ateísmo o la religión es una ciencia, pero igual que la matemática, la religión empieza con un axioma y luego usa la razón para deducir una serie de cosas de esos axiomas que ella utiliza. Y San Agustín es un excelente ejemplo de una persona que empieza a hacer racionalizaciones a través de sus primeros axiomas sobre la existencia de Dios. Y entonces, una vez que parte de esos axiomas, deduce una serie de cosas, igual que hace un matemático, igualito. En ningún momento yo he dicho que la cocina es una ciencia, y ese es el punto que yo quería referirme. Pero la cocina dicen que es una ciencia. Yo tengo un libro que se llama... Bueno, para otros, para mí no. Epa. Okay. Entonces no le pongas palabras en mi boca. No me pongas a mí cosas que yo no he dicho ni que pienso. No, pero según tu definición de ciencia, la cocina es una ciencia. Ok, ya. No vamos allá, por favor. Ya. Devuélvete, amigo. Ok, quería decir, Jorge mencionó el lenguaje ¿cómo es? Protoindoeuropeo. Protoindoeuropeo. Hace poquito el PIE se llama. En Amazon me recomendó este libro. O sea, no lo he comprado ni lo he leído, es algo que salió hace poco, pero me da curiosidad porque habla de esa antigua lengua que es el padre de... El protoindoeuropeo, bueno, o madre de muchas lenguas. El protoindoeuropeo no es una lengua. Bueno, el protoindoeuropeo es una construcción científica de los lingüistas, lingüistas históricos, que realmente analizan de dónde viene y crearon un lenguaje hipotético, pero no existe, que supuestamente es la abstracción creada a posteriori del conjunto de raíces que es como los factores comunes. Ajá, correcto. Como los
Sí. Bueno, ok. Esto era un comentario. Por eso es que se llama A eso. proto. Por eso se llama proto. El Claro, No, y libro el dice, nombre que le pusieron. no, y ahí donde está la descripción lo dice claramente. Ya no habla de language, habla tongue. This ancient tongue. En English es una distinción bien importante, porque en español usamos lengua de las dos maneras, pero en Claro. inglés no. En inglés ella habla de tongue, ahí donde tienes el cursor. Es ajá, this ancient que en tongue. inglés que es diferente language. Es diferente de language. Language es un Ah, lenguaje, es una cosa que tiene una serie de estructuras, bla, 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 bla. El Tongue, tongue es el lenguaje hablado. El exacto. lenguaje es el lenguaje bueno, hablado. pero aquí No es, no es muy formal esta descripción. Claro, obviamente esta descripción Claro. está hecha para vender, pero mencionan, ¿no? Lo dicen, a ya language de was hecho, ya de hecho born. estoy en desacuerdo con esa segunda línea porque no fue un lenguaje, por lo que Oh, yo tengo entendido, aunque yo conozco a Laura Spini, pero, o sea, no la conozco personalmente, pero ok, he has tenido leído de acceso ella. Ok. de ella. Pero Bueno, ok. no fue un lenguaje, es una construcción moderna de un lenguaje hipotético que era la abstracción, algo así como se fabrican, cuando tú consigues los huesos de los animales y después entonces arman la calavera completa, ¿verdad? Lucy, ¿verdad? Lucy consiguieron Bueno, un pedacito aquí, un pedacito allá y después armaron una calavera. O sea que no es que Lucy es el esqueleto de Lucy, sino claro, es claro. el modelo que supuestamente le da sentido a una cosa que existió en la época de Lucy. Bueno, aquí dice, Ese es Spini encuentra a los científicos, los lingüistas, arqueólogos, geneticistas, arqueología. los geneticistas que han reconstruido esto. Bueno, ok. Ah, viste, han reconstruido, ¿eh? Sí. Ok. Bueno, me da curiosidad el libro, pero no sé si tendré tiempo de leerlo en algún momento. Ok. Entonces, vamos a ver aquí, no sé si tendremos tiempo de ver todo.